Vamos a invitar al doctor Claudio Sapochnik que se acerque. Le vamos a pedir que trate de resumir todo lo que más pueda en esta parte, deportistas de elite, con entrenadores, la presentación de resultados científicos de masaje predeportivo. Para seguir, quiero, aparte, creo que es un tema importante para el masajista. Esto nace de un pedido principalmente de Walter, interesado en demostrar, no empíricamente, sino científicamente, que el masaje tiene efectos beneficiosos para el deportista, o no, porque lo que se demostraba o lo que se decía habitualmente es que el masaje, o que se dice habitualmente, que el masaje tiene sus beneficios en tanto y en cuanto el deportista luego practique una disciplina y esto pueda ser mejorado mediante esta técnica. Yo creo que también es así, creía que también es así, pero todo se dice en forma empírica. Nosotros hemos hecho una búsqueda bibliográfica y no hay demasiado escrito respecto a que el masaje tenga un beneficio verdadero. Estoy hablando a nivel científico. Sí hay escrito que el entrenamiento puede mejorar el rendimiento y algunos resultados respecto al beneficio orgánico del deportista. Entonces yo me pregunto, primero, ¿quién es el que hace el masaje? Porque ¿quién lo hace? El masajista. Vamos a ver, esto lo vamos a responder luego de esta breve conferencia, o no tan breve. Después, si hay dudas todavía que el masajista es un profesional. Después, ¿cuál es el rol del masajista en el deporte? Y por último, si es útil el masaje en un deportista de élite o amateur, porque esto lo hicimos sobre el deportista profesional de élite, pero también recae también sobre el deportista de recreativo. ¿Y por qué? A este estudio que hicimos le llamamos estudio comparativo en deportista, que en este caso fueron remeros, con masajes preparativos de la actividad física. Acá han sido colaboradores, obviamente el que hizo el masaje, que en este caso fue un solo operador, y el operador en este caso fue Walter Vega, y acá me equivoqué, pido mil disculpas, lo vamos a cambiar rápidamente. La bioquímica se llama Solange Pese, pero como le decíamos Sol, quedó Soledad. Bueno, perdón. Bueno, es importante, yo pregunto, que si yo o algún experto, voy a ir leyéndolo porque no quiero equivocarme en estas cosas, si yo o algún experto que esté en esta sala diga que el masaje es útil de manera empírica, es importante. Si algún experto de los que estamos acá, incluyo al doctor Lentini, diga que el masaje es importante. Y mirá, vos fíjate que este es una hoja que tenemos del Journal del Bone and Joint International, que es una revista que presentan trabajos científicos y hay niveles de, ¿cómo se llama? De evidencia científica. No me salía la palabra. De evidencia científica. Hay niveles, hasta 5 niveles. Y el nivel menos alto, o sea, el más bajo de los niveles, es la opinión de un experto. Entonces, la opinión de un experto vale como nivel científico, pero vale a nivel número 5 dentro de estos niveles de evidencia basada, de evidencia científica. Entonces, vamos a ver la introducción de este trabajo. Es un trabajo comparativo entre dos grupos de remeros. Estos dos grupos eran grupos de élite, ¿no? Digamos, deportistas profesionales, y que hicieron un torneo de una distancia de 2.000 metros en la Laguna de los Padres, Mar del Plata, aquí mismo.
Un grupo de ellos se le efectuó masaje estimulante previo al torneo, o sea, a 4 remeros se le efectuó un masaje predeportivo. Y otro grupo al que no se le practicó, para hacerlo en forma comparada. Entonces, se estudió en el grupo que le hicimos masaje y en el que no le hicimos masaje, un estudio de lactato. El lactato es el ácido láctico, que es un indicador de utilización de oxígeno en condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Vale aclarar que con un ejercicio prolongado y vigoroso, el producto resultante es esto que decíamos, el ácido láctico, que lo que puede hacer es alterar el equilibrio ácido-base, que puede dar un poco más de acidosis en el caso del ácido láctico si es exagerado. La mayoría de los trabajos científicos se centran en el entrenamiento más que en el masaje, lo cual demuestra en muchos de esos casos que mejora el rendimiento en estos trabajos respecto al entrenamiento. En cambio, no encontramos muchos trabajos, o casi ninguno, que vincule al masaje con la utilización del oxígeno, evaluándolo mediante el lactato, esto siempre en los que nos basamos. Entonces, el aumento de la concentración del lactato ocurre generalmente cuando la demanda de energía de los tejidos, o sea, el ácido láctico, principalmente musculares, sobrepasa la disponibilidad de oxígeno en sangre. Acá muestra un poco el metabolismo de la glucólisis y después cómo termina transformándose esto en ácido láctico. El lactato producido va a la célula muscular, producido por la célula muscular, va al torrente sanguíneo y de ahí va al hígado, donde se vuelve a transformar en glucosa por un proceso que se llama gluconeogénesis. O sea, la mitología habla un poco que el ácido láctico es solo desecho, pero también, ante ciertas circunstancias de extremo, se puede reutilizar como nueva utilización en el uso de energético, por medio de este proceso que se llama gluconeogénesis. Y esto se hace en el hígado. Al ciclo que comprende la glicólisis en la célula muscular y su reciclaje por la gluconeogénesis se lo conoce como ciclo de Cori. Todo ese ciclo que termina en una gluconeogénesis. Pero todo esto es para explicar un poquito rápidamente qué es el lactato y cómo se utiliza. ¿Cuál es la hipótesis de este trabajo científico? Es que el masaje estimulante predeportivo disminuye el lactato inicial, así como la disminución de la fatiga durante la competencia y luego de la competencia. O sea, es medio pretencioso. Y dice que disminuyendo la fatiga disminuirían las lesiones en el deporte, tales como desgarros o contracturas. ¿Está? Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos del trabajo? Determinar el tipo de masaje que se utiliza en la preparación muscular precompetitiva, por eso las preguntas que yo te hacía hoy. Revisar la literatura que hay en relación al masaje deportivo respecto a la eficacia de la práctica en la práctica deportiva. Constatar la eficacia del masaje de modo objetivo en la actividad deportiva de alta performance. Comparar el resultado final entre los atletas en los que se le efectuó masaje y a los que no se le efectuó masaje, a ver si hay alguna diferencia. Establecer la importancia del masaje deportivo en el cuerpo técnico de equipo de élite. Entonces, la metodología de este trabajo fue comparativo, cuantitativo y prospectivo. El nivel de evidencia, de trabajo basado en la evidencia, fue un nivel 2, de estudio según lo que le decía el Journal of Joint and Bond de la edición americana. Acá es un poco un cuadro, lo que le estoy mostrando es un cuadro de los atletas que hemos utilizado. La mayoría eran del Club Atlantis, que es un club que está acá en Mar del Plata. Utilizamos a uno de otro centro, que es el del Náutico Zárate. No le puse el nombre, solo la sigla del nombre, la primera letra del nombre. ¿Ese es el que ganó el premio ayer? Bueno,
Me dicen que este atleta que recibió el masaje, no por ganar, no por el masaje, ganó un premio que me mandaste la foto, la regata en Canadá. Así que es un deportista de élite. Y bueno, cada uno de estos, digamos, atletas recibió un masaje. En estos casos, 1, 2, 3, 4. Y en este caso, estos chicos, que son bastante jóvenes, ven que es más o menos entre 17 y 34 años, era el rango que tenían, o sea, de un menor de edad hasta un muchacho de 34 años. 8 atletas fueron registrados, 4 recibieron masajes, 4 no. Eso es. A los 4 de ellos se les practicó un masaje estimulante durante 7 minutos por el mismo operador, que fue en este caso Walter. A los que luego se le tomó una nueva muestra, o sea, se le tomó a estos 4 una muestra pre-masaje. Luego del masaje se le hizo otra muestra, se le hizo otra extracción. Obviamente no se podía hacer digamos, desarrollo del remo, y al final se le volvió a tomar, o sea, se le tomaron 3 muestras. Entonces, se establece en un consenso internacional entre 6 y 10 minutos de masajes de aquellos grupos musculares que más actúan en esta disciplina. Por ejemplo, fueron isquiotibiales, pantorrilla y dorso. Ahí está trabajando Walter en ese proceso. Los resultados han sido los siguientes. En los 8 casos se ha elevado el lactato luego de la práctica deportiva. O sea que esto, entre otras cosas, se demostró que el remo en 2000 metros, en esta modalidad de remo, es bastante anaeróbico. El primer dato que se deduce es que el remo, es lo que le decía, tiene un alto componente anaeróbico. Además, aumentó, en el caso más bajo, el aumento fue de 2,19 milimoles por litro, que es cómo se mide el lactato, y en el máximo de los casos aumentó hasta 17,04 promedio. Esto es un promedio que dio entre todos los casos 7, casi 8 milimoles. Seguimos con los resultados, por lo cual es de importancia mejorar esto, lo que pretendemos nosotros, decimos que es de importancia mejorar el consumo de oxígeno basal antes de empezar esta prueba, porque si vos tenés menor consumo, vas a poder permitir una mejor eficiencia al momento del deporte. Y acá mostramos los resultados en los pacientes con masaje y sin masaje. Los que están en rojo es la muestra que se le hizo post-masaje a los que se les hizo masaje. Y ustedes fíjense que a los que se les hizo masaje, por ejemplo, en este caso, bajó de 2,20 a 2. En este caso bajó de 1,04 a 0,63 el lactato. O sea que en esos casos, y vamos a seguir, 0,91 en este a 0,86 y 1,57 a 0,63. O sea, se le redujo el lactato de base antes de iniciar la actividad deportiva. Acá le pongo cruz porque no se le hizo, porque al no hacerse masaje no le registramos ninguna otra vez, no tenía sentido hacerle otra toma. Entonces, volvemos a los remeros con masaje predeportivo, la diferencia de lactato. En este caso de 2,2 a 2, en este caso de 1,04 a 0,63, en este caso de 0,9 a 0,86, en este 1,57 a 0,63. Con esto empezaron a remar esos 4 que se les hizo masaje, con esta segunda columna. Entonces, esta sería, digamos, el esquema que quedó como resultado final en los que se le hizo masaje. Este es el predeportivo, el masaje predeportivo, este es el postmasaje predeportivo también. Ven que bajó un poquito, y este es el postdeportivo. En esto no influyó, ahora después vamos a ver las conclusiones.
En el resultado final no influyó el masaje. Sí en el inmediato, antes de que comenzara la prueba deportiva. Acá también ven que este es el lactato inicial, acá ven cómo bajó y acá ven en el final. Acá como inicio, acá en el después del masaje y acá después de la prueba. Acá también como inicio, miren cómo bajó en este caso, bastante, y acá en el resultado final. O sea que en el resultado final, antes y después en el resultado final no tuvo gran influencia. Esto lo vamos a ver como conclusión final. ¿Sí? En el inicial, que esto es lo más importante de este trabajo. Vemos que en cada uno de estos atletas ha bajado bastante, o un poco, por lo menos en este caso fue poco, pero en este caso fue abrupto, el lactato de inicio que tuvo cada uno de estos atletas al iniciar el esfuerzo deportivo. En una competencia que creo que era internacional, ¿no? Sí, está declarada a nivel internacional que la organiza la Comisión de la Plata. Bueno, pero era una competencia profesional. Luego teníamos los remeros que no se le hizo el masaje, porque hicimos el trabajo en forma comparativa, y le hicimos solamente el lactato predeportivo y el postdeportivo. Obviamente aumenta en el postdeportivo. Ups. Acá ven cómo aumenta y luego vemos los gráficos, cómo aumenta. Igual en el otro también aumentaba, en forma igual. Acá no hubo mucho cambio respecto a esto, en el lactato final. O sea, el trabajo anaeróbico, el masaje no modificó mucho en el resultado final, pero sí en el resultado inicial. Y acá vemos cómo aumenta cada uno de los deportistas en un gráfico vertical. Las conclusiones, ¿cuáles fueron? Reunidos todos estos datos, empezamos a hacer conclusiones. Una, que la competencia de remo es un esfuerzo de característica anaeróbica, básicamente. El masaje contribuye al descenso del ácido láctico en condiciones basales, no después del trabajo deportivo, aunque no influye en la acumulación durante el esfuerzo, como decía antes. Es importante contar con un atleta que tenga mayor tiempo un exceso de lactato menor, que se me entienda la paradoja, para llegar más tardíamente a la fatiga y por ende menor posibilidad de presentar lesiones durante la práctica. También es sumamente importante conocer este aporte en el momento de entrenamiento para incluir o dar un lugar al masajista deportivo, experto en esto, que sepa los grupos musculares que hay que trabajar y el tipo de masaje que hay que hacer para que dicho profesional esté estandarizado en el cuerpo técnico. El entrenamiento logra mejorar parámetros que son mejorados aún más por el masaje deportivo o predeportivo en este caso, realizado por un operador experimentado. El masaje no sustituye al entrenamiento, ni este sustituye al masaje. Entonces, por ende, me vuelvo a preguntar, ¿quién sería el que hace el masaje? Si no es el masajista. Muy bien. Hay dudas todavía que el masajista es un profesional de la salud. Es un profesional. Me hago responsable de lo que digo. ¿Cuál es el rol del masajista en el deporte? La prevención. La prevención, totalmente de acuerdo. Son todas preguntas que sabemos responder, pero nos ayuda este trabajo a responderla con más seguridad. ¿Es útil el masaje en un deportista de élite o amateur y por qué? Y aquí vimos por qué. Y sabemos por qué, porque lo sabemos empíricamente, pero esto ayuda a dar un granito de arena más para que los profesionales nos profesionalicemos más. Acá tiene la literatura consultada, hay más todavía, pero no la incluí para no hacerlo tan extenso. Bueno, muchas gracias a la asociación, muchas gracias a Jorge, muchas gracias a Walter por invitarnos y por permitirme hacer este cierre y no echarme antes de tiempo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén bien. Vamos a disfrutar de un momento muy lindo en este lugar emblemático que es el Torreón del Monje, aquí en la ciudad de Mar del Plata, ciudad que ha recibido a miles de turistas en esta temporada 2021, que ha sido realmente linda, distinta, pero sin lugar a dudas disfrutando de una ciudad increíble. Como nosotros estamos aquí con el queridísimo Walter Vega, que es el presidente de Amaproba, que está aquí a mi izquierda y a quien ya estoy saludando. Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Bueno, gracias, gracias por haber venido, por estar presente y por sobre todas las cosas, por explicarnos lo que viene a continuación, que es el concepto en el masaje precompetitivo. Bien, el concepto del masaje precompetitivo es un masaje que se realiza antes de que el deportista vaya a su competencia o a su entrenamiento de alto rendimiento. Este masaje tiene una duración de 7 minutos. Es un tiempo arbitrario en el cual hemos destinado en conjunto con el director del estudio científico, el doctor Claudio Saposnik, y hemos realizado análisis sanguíneos que demuestran los efectos de este masaje. Este masaje se realiza antes de la competencia, no más de 40 minutos antes, y luego el deportista va a realizar la entrada en calor específica de la disciplina. La entrada en calor del deporte no reemplaza al masaje precompetitivo y el masaje precompetitivo no reemplaza, sino que es un complemento ambas para obtener un beneficio deportivo a continuación en su competencia. Continuamos con la presentación de alguien muy especial, que es director de este estudio científico precisamente, docente universitario, médico y especialista en traumatología y ortopedia, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Doctora Cecilia Grierson. Estamos hablando nada más ni nada menos que del doctor Claudio Saposnik. Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, qué placer, gracias por haber venido. Arrancamos con este estudio que es realmente muy complejo y muy lindo a la vez, ¿no? Sí. Lo disfrutaste sí. mucho, lo disfrutaron mucho. Lo disfrutamos mucho, muy importante. Cuando me convocó el profesor Walter Vega, nosotros sabemos que el masaje es importante, que el masaje en el deporte es importante, pero acá con este estudio lo pudimos comprobar científicamente. Qué bueno. Sí. Es muy difícil unir las dos cosas. Claro. Pero se pudo hacer. Sí, sí, totalmente. Hicimos un protocolo, lo estudiamos, investigamos y lo terminamos haciendo acá mismo en Mar del Plata, en la Laguna de los Padres, que la verdad otro lugar fantástico que no conocía. Y bueno, así están las conclusiones. Bueno, contanos entonces, querido Claudio, ¿cuál es el objetivo del estudio científico en este masaje que es precompetitivo? Bueno, el masaje, ya Walter lo explicó, es un masaje que no es igual a todos los masajes debido a que se busca ciertos objetivos como son preparar a la musculatura que va a tener su máxima competencia y dejarlo en condiciones. Esto se demostró en el estudio y esto es lo que nosotros queríamos demostrar en el trabajo durante toda la competencia que fue hecha con remeros profesionales en una competencia panamericana, justamente. Qué bárbaro. Bueno, contanos también cuáles fueron los resultados y cuáles fueron las conclusiones de este estudio científico. Los resultados fueron, nosotros utilizamos, sacando sangre de los atletas, hicimos un estudio de doble ciego. A todos les sacamos sangre. ¿Qué significa doble ciego? Que hay un grupo al que se le hizo el estudio con masaje predeportivo y hay otro grupo que no se le hizo masaje precompetitivo. Y le tomamos sangre para evaluar un indicador de fatiga que es el lactato, el ácido láctico. Entonces veíamos que ese ácido láctico luego del masaje se mostraba que bajaba notablemente. Claro. Y eso está demostrado en este estudio. ¿Y eso qué hace? Beneficia porque el músculo está mucho más sin fatiga o por lo menos más relajado. Relajado no en su totalidad porque en la competencia se necesita cierto estímulo. Entonces eso se demostró en este estudio y esa fue la conclusión final, que el masaje previene lesiones, que evita la fatiga rápida y que prepara mejor para el esfuerzo que va a venir en la competencia. Bueno, eso imagino que los atletas lo tomaron
como una muy buena noticia. Los atletas lo tomaron como buena noticia, también hay muchos masajistas que lo saben por la práctica, pero no porque tienen algo que lo valide. Y en la literatura internacional no hay casi nada escrito sobre el tema. Por lo menos de esta manera no hemos visto, hay, pero porque nosotros nos nutrimos de la literatura, pero muy poco, y esto viene a sumar a la literatura internacional. Y hablado científicamente, por vos que tenés tu, digamos, experiencia en todo esto, ¿no? Exactamente, esto se hizo con un protocolo previo, con método científico, donde se hace en un estudio de doble ciego, como se hacen los estudios que importan, donde no se les practicó el masaje predeportivo, no tuvo tan buen resultado como en los que se le practicó el masaje predeportivo. Claro. Bueno, Claudio, queremos agradecerte por este ratito. Un placer para mí. Por brindarnos estas excelentes palabras y excelentes términos también. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno. Gracias a ustedes. Ahí estaba entonces el querido Claudio Saposnik, quien es el director de este estudio científico en masaje precompetitivo, porque también estuvo Walter Vega, presidente de Amaproba. Y por supuesto, como siempre, queremos brindarte calidad educativa.